Bueno, voy a grabar esto para que cuando vean la grabación sus compañeros tengan también estos puntos en claro. Entonces, nosotros vamos a llevar dos materias que son Masofilaxia 2 en la primera hora y en la segunda hora taller de em, spa para la gente de quiromasaje y protocolo aplicado a la masoterapia estética para la gente de estética, ¿sí? Taller de relajación y spa, ¿bien? Eh, como son materias hermanas, tienen mucho contenido en común, entonces lo vamos a llevar en simultáneo. En el caso que necesitemos dar temas separados, vamos a dar una primera hora para un grupo y la segunda hora para otro grupo, pero eso lo vamos a ir viendo a medida que se vayan desarrollando las clases. La metodología es la misma que ustedes conocen. Vamos a tener encuentros para clases prácticas, uno o dos encuentros durante el desarrollo de este módulo, que saben que es de marzo a abril. Bien. Eh, ustedes creo que ya tienen las fechas de exámenes, pero aquí les digo, bueno, tengo el examen parcial nomás, no me pasaron el examen final. El examen parcial se va a desarrollar el 1 de abril para masofilaxia y protocolo aplicado a la masoterapia estética el 8 de abril, ¿sí? Lo mismo para quiro. 1 de abril masofilaxia 2 y el 8 de abril taller de relajación y spa, para que ya vayan anotando. Los exámenes finales van a ser para masofilaxia el 22 de abril y para protocolo y em, taller de spa el 29 de abril. Bien, bueno, entonces otro detalle, vamos a usar el mismo link para evitar confusiones. Entonces ya guarden este link que les envié, van a encontrar también en la plataforma, como siempre, como enlace de la clase. Hay otro enlace en la otra materia, que es la de spa y protocolo, pero como somos el mismo grupo, vamos a usar un solo link. O sea, vamos a dar nuestra pausa, nos vamos a desconectar y luego vamos a volver a ingresar por el mismo link para evitar confusiones y para que tengan uno solo. Bien, después yo voy a cambiar en, en la noche seguramente el link que se encuentra en la materia de la segunda hora. Bueno, parece que solo ustedes se van a conectar. Algunos me avisaron que no se iban a conectar, sé que son un grupo pequeño ya. Miriam, ¿ustedes cuántos son? Tres o cuatro aproximadamente, profe. Bien. Y Liz, ¿ustedes cuántos son actualmente? O Aida, cualquiera de las dos me responde. Cinco. Bien. Dos o tres me avisaron, así que sí, ya llegan a ser un número importante porque son un número reducido. Perfecto. Bien. Para poder terminar rápido y que puedan disfrutar de su sábado, al igual que yo que estoy desde las 7 de la mañana conectada, vamos a empezar. Eh, Quiero hablarles hoy sobre un tema de interés tanto en el área estética como en el de quiro, que son las cicatrices. Bien, Eh, es importante que nosotros conozcamos sobre qué son las cicatrices y los tipos de cicatrices y cómo tratarlas desde el punto de vista de quiromasaje o tratamiento estético, ya que es una, o sea, es un proceso que pueda llegar a alterar la funcionalidad del sistema tegumentario, y que también altera, digamos, visualmente eh, la estética de alguna parte del cuerpo, ¿sí? Entonces, es importante que conozcamos el manejo de las cicatrices para poder ofrecerle a nuestros pacientes
eh, digamos, mayores opciones, tanto del punto de vista eh, de rehabilitación como desde el punto de vista estético. Bien, entonces hoy vamos a conocer sobre qué es una cicatriz, los tipos de cicatrices y qué podríamos hacer al respecto. Bien, ¿me siguen sin problema? Voy a apagar la cámara para hacer la presentación porque estoy con poco internet y no quiero que altere el audio, ¿bien? Muy bien. Vamos a aprender hoy los conceptos sobre cicatrices para que podamos entender, ¿sí? Sabemos que la cicatriz es el resultado de un proceso de reparación que tiene el cuerpo, o sea, un tejido después de haber sufrido algún tipo de lesión que altere, o sea, que altere la solución de continuidad de ese tejido. ¿Qué significa? Hablamos de un corte, de una fractura, en el caso de hueso, cartílago, ¿verdad? ¿Eh? Entonces, cuando se produce una lesión que altera la solución de continuidad de ese tejido, y se produce, el cuerpo produce un sistema o un proceso de reparación, tenemos como resultado las cicatrices. Bien, bueno, entonces estas cicatrices tienen una clasificación, ¿sí? Dependiendo de cómo se desarrolla el proceso el proceso propiamente de cicatrización, o sea, el proceso de reparación podemos clasificar a la cicatrización por primera intención, segunda intención y tercera intención. Y es importante que diferenciemos a cada una de ellas. La cicatrización de primera intención es aquella herida que después de suturada cura sin infectarse o sin que se separen los bordes. Bien, hay una granulación mínima, por lo tanto la cicatriz es pequeña. Como por ejemplo las heridas quirúrgicas. ¿eh? Entonces, para explicarle con palabras más sencillas, cuando se produce una herida, ¿sí? O un corte, y luego un corte quirúrgico, por ejemplo, luego es suturada, o sea, se utilizan puntos, ¿m? Y esta se repara o se cura sin infectarse ni que haya tensión en los bordes. Por lo tanto, va a haber un proceso de reparación, digamos, bueno, mínimo, con una granulación mínima, o sea, con la producción de tejido nuevo en poca cantidad. Y entonces tenemos como resultado una cicatriz pequeña. La cicatrización de segunda intención es aquella herida en la que los bordes no están afrontados por algún motivo, un corte o una lesión que no se pudo juntar los puntos, no se pudo juntar los puntos, eh, perdón, no se pudo juntar los bordes, ¿sí? Y como consecuencia, esta forma mucho tejido de granulación, porque el cuerpo quiere, quiere reparar esa zona dañada, los bordes quedan muy distanciados el uno del otro y provoca que se produzca mucho tejido, se granule mucho para poder conseguir la reparación del mismo. Bien, entonces, la herida, o sea, es cuando la herida, en la herida no se pueden, esa herida no pueden afrontarse los bordes, ¿sí?
Entonces se produce mucho tejido de granulación durante el proceso de cicatrización y la cicatriz que resulta es grande. Eso podemos verlos en las úlceras de presión, generalmente en las úlceras de presión o las úlceras por decúbito, esas úlceras que se forman porque la persona está mucho tiempo en una posición, por ejemplo el supino, ¿m? Que provoca una lesión no solamente de la piel, sino de tejidos más profundos como músculos hasta huesos. Entonces el daño es profundo, no pueden afrontarse obviamente los bordes porque la lesión toma mucho tejido y muy profundo. Entonces se produce demasiado tejido para poder reparar la zona, ¿bien? Entonces van a ver el cráter de la úlcera se puede llenar por el desarrollo de nuevos tejidos. El proceso es súper lento y la costra que resulta es muy grande. Y la cicatrización de tercera intención, que es la combinación de las dos anteriores, ¿sí? Ya sea que la herida después de suturada sufre una dehiscencia, significa una separación de sus bordes y posteriormente se vuelve a suturar o se deja abierta al inicio y se sutura después, ¿sí? O se aplican también injertos libres. Ahí hablamos por tercera intención, ¿bien? Entonces ya conociendo los tipos de cicatrización, la clasificación de los tipos de cicatrización, vamos a hablar sobre las fases de la cicatrización. Es súper importante que nosotros conozcamos la fase de cicatrización. En todos los tejidos es la misma, ¿bien? Piel, tendones, músculos, huesos, ¿sí? Y nosotros tenemos que saber que trabajamos principalmente sobre el tejido tegumentario, saber en qué momento podríamos, por ejemplo, eh, hacer algún tipo de terapia o bien no tocar la cicatriz, ¿bien? La primera fase es la fase exudativa. Sucede inmediatamente cuando se produce la herida y comienza con la limpieza del foco traumático. Se puede observar que la herida se inflama por un mecanismo de limpieza causado por el organismo y otros agentes como bacterias. Su duración dependerá del tamaño de la herida y se realiza aproximadamente entre el primer día al cuarto día, bien, desde la lesión. Entonces, entiéndase que la primera fase se da inmediatamente después de producir la lesión o el corte, bien. Lo primero que sucede es que se produce una limpieza automática de la zona del corte, ¿sí? Y esa limpieza va de la mano con una reacción inflamatoria, ¿eh? Que hace el cuerpo como mecanismo de limpieza. ¿Mm? Y a veces también pueden haber otros agentes como bacterias, si es que, por ejemplo, el corte no fue limpio o la lesión no fue limpia, ¿bien? Y como dije, la duración va a depender siempre del tamaño de la herida, pero es aproximadamente entre 1 a 4 días. Bien, ¿me siguen? La fase proliferativa es la segunda fase. En esta etapa se promueve la irrigación de los capilares de la herida y la acción de los fibrostatos, ¿sí? De los fibroblastos, perdón, que son las células encargadas de producir colágeno, de producir nuevo tejido, necesario obviamente para aportar la tensión y lograr la retracción de la herida. Finalmente se genera un revestimiento en la superficie de la herida y esto dura aproximadamente desde el quinto día de lesión hasta los 20 días post lesión. Bien, entonces es la segunda etapa y ahí es donde hay un aumento de vascularización por los capilares que están alrededor de la herida, ¿sí? Y se produce la acción de los fibroblastos, que son las células encargadas de producir nuevo tejido para generar justamente esa cicatriz, ¿bien? Entonces, recordar que dura aproximadamente entre 5 a 20 días. Y la tercera fase, que es la fase de reconstrucción o remodelación, es la etapa final. Lo primero que sucede
es la contracción del tejido, el cual se irá endureciendo de forma paulatina, recuperará su tensión y elasticidad adecuada. En este proceso se puede observar el cambio de color de la cicatriz y vamos a empezar con una cicatriz roja o rosa y va cambiando de color a un blanco nácar. Este proceso es prolongado, depende mucho del tejido lesionado y la zona donde se provocó la lesión y puede durar meses, dependiendo también del organismo del individuo, obviamente o sea, habiendo variantes de acuerdo al organismo del individuo que sufrió esa lesión. ¿Bien? Y acá vemos las fases. La lesión, ¿sí? El corte, sangrado, una reacción inflamatoria inmediata. Alrededor vemos, ¿sí? Cómo se acumulan los fibroblastos, macrófagos. Esto es un vaso sanguíneo, este es el tejido, ¿sí? Hablamos de piel. Y la segunda fase, que es la fase proliferativa, donde ven que los fibroblastos ya se van acercando a la herida para producir justamente colágeno. Y la fase de remodelación, donde ya tenemos un relleno de la herida, ¿sí? Un relleno completo y empieza a remodelarse el tejido. ¿Bien? ¿Cuáles son los factores que influyen en el proceso de la cicatrización? Existen factores locales y existen factores sistémicos, o sea, factores que se encuentran ahí mismo en la zona de la lesión y otros que son orgánicos, o sea, sistémicos de todo el organismo de la persona que sufrió la lesión. ¿Cuáles son esos factores locales? El tamaño del tipo de la herida, si hubo o no infección, la localización de la herida. Hay zonas más complejas como las zonas húmedas, las zonas que no están expuestas al sol, por ejemplo, las zonas de las axilas, las zonas genitales, ¿sí? Cerca de la mucosa. También la exposición a radiaciones. Las radiaciones ultravioletas aceleran la curación de las heridas. Sin embargo, hay otras radiaciones como las ionizantes que retrasan la herida. Y los factores sistémicos, que son las infecciones o enfermedades metabólicas que pueda tener la persona, vasculopatías, edad avanzada. Y hablamos de edad avanzada porque todo el proceso proliferativo es mucho más lento, alcoholismo y tabaquismo, malnutrición y patologías asociadas como uremia aguda, diabetes, anemia grave, etc. ¿Cuál es el manejo que vamos a tener nosotros? O sea, principalmente el manejo kinesiológico, pero ustedes como terapeutas también deben tener ese manejo de las cicatrices. Bien, primero sería el masaje. Bien. Y segundo sería ya la intervención quirúrgica, la utilización de vendajes compresivos, se pueden usar aparatos como láser, ultrasonidos, la crioterapia justamente para poder aumentar la hiperemia y luego todo otra vez, ¿sí? Bien, vamos a hablar de cada una de ellas para que entiendan. El masaje no está indicado de la primera instancia, está indicado recién cuando inicia la fase de remodelación o la tercera fase. Bien, no podemos trabajar en una fase proliferativa porque vamos a provocar más lesión y podemos desencadenar una cicatriz hipertrófica, por ejemplo. Bien, o una alteración cicatrizal. El masaje, mediante el estiramiento y el alisamiento adecuado del tejido circundante, se evita la adhesión del tejido a la cicatriz a las capas inferiores. Habrán escuchado de maniobra de despegue de cicatriz, Siriax, ¿sí? Movilización de cicatriz, ¿sí? Masaje de debridante, etc. Bueno, se hacen algunas técnicas con el objetivo de movilizar los tejidos, movilizar las fascias para evitar que hayan adherencias cicatrizales desde un tejido más superficial a otro profundo. ¿Sí? El hecho de tener fibrosis implica dolor. Si hay una cicatriz en exceso, porque siempre buscamos que haya fibrosis, o sea, producción de nuevo colágeno y una cicatrización, pero a veces
el proceso cicatrizal exagera, se exagera y entonces producen hiperfibrosis alrededor, que eso puede provocar, si es que se adhiere a tejidos profundos, mucho dolor, ¿sí? Cambios de color en la piel, problema de elasticidad o sensibilidad en la zona, ¿bien? Bueno, otra de las intervenciones la quirúrgica, que es cuando ya tenemos alteraciones cicatrizales como ser las hipertróficas. Las hipertróficas son aquellas cicatrices, si vamos a hablarla más a fondo, ¿sí? En donde el tejido queda muy abultado en la zona de la herida, sobreelevado, ¿eh? Y se considera un problema más que funcional estético, ¿m? Pero viene a ser dermatofuncional, ¿bien? En ese caso, lo que se hace es se retira el tejido de la cicatriz y se vuelve a coser la herida o se cierra con un pequeño trasplante de piel. ¿M? Bueno, después de ese tipo de tratamientos, de vuelta se envía a kinesio, a rehabilitación, y nosotros tenemos que saber cómo tratar ese proceso. Y una de las opciones es la utilización de vendaje compresivo o de otro tipo de material que ayuda a la compresión, como ser las siliconas, ¿sí? Los hidrocoloides, etcétera. Bien. Eh, el vendaje compresivo lo que logra es aplanar y ablandar la cicatriz, lo mismo que sucede con las siliconas y los hidrocoloides, que son unas plaquitas de siliconas o hidrocoloides que se utiliza para aplanar la cicatriz, que lo vamos a ver más adelante. Y la utilización de algunos elementos de fisioterapia, como el láser, que quema a través de la absorción de la luz. Por ello, el efecto de dicho tratamiento dependerá siempre de la amplitud de onda del equipo y del tipo de tejido en que se aplica. Generalmente se recomienda el láser pulsado de 585 nanómetros, que mejora el volumen, la elasticidad y la sintomatología en la gran mayoría de los casos. ¿Bien? La crioterapia también es algo aceptado con el objetivo de aumentar la vascularización local. ¿Bien? Bueno, y acá vemos una cicatriz, ¿sí? Que está unida por segunda intención, una cicatriz quirúrgica, perdón, por primera intención, que es una cicatriz quirúrgica. ¿Mm? Bien, ¿cómo están? ¿Se pudo comprender? ¿Me siguieron? Hola, ¿están ahí? Muy bien. Quedan 5 minutos y se corta. Así que eh, nos desconectamos, nos tomamos 5 minutos y nos volvemos a conectar, ¿ok? Por el mismo link.